Bueno, como hacemos todos los meses, vamos a anunciar la recaudación del mes de noviembre del 2008. La recaudación del mes de noviembre del 2008 fue un 17,6% superior a la registrada al mismo mes del año anterior, alcanzando la cifra de 21.649,5 millones de pesos. Básicamente es un mes, ahora van a ver cuando les repartamos el informe que solemos repartir, van a ver que es un mes que la recaudación fue sostenida principalmente y fundamentalmente por el mercado interno. Al analizar qué impuestos son los que han crecido en términos, ha tenido mayor crecimiento en términos nominales, básicamente han sido todos aquellos vinculados a la actividad interna del país. Debe destacarse entre ellos especialmente el crecimiento de IVA, de lo que nos llamamos IVA de DGI, o sea, el IVA vinculado a la actividad interna, creció un 24,5%. El sistema, las contribuciones patronales tienen una variación interanual del 55,3%. Es decir, tanto consumo como salarios han registrado un comportamiento que nos ha permitido mantener la recaudación en un nivel adecuado. Por el contrario, hemos tenido en materia de comercio exterior, la variación interanual ha sido negativa, tanto en derechos de exportación como lo que conocemos como el IVA de aduanas, o sea, el IVA vinculado a la importación. En el caso de los derechos de comercio de exportación, los ingresos por este concepto alcanzaron 2.201,2 millones de pesos, con una variación interanual negativa del 0,1%. En tanto que el IVA vinculado a aduanas, el IVA DGA, cayó un 2,1% en términos nominales respecto al mismo mes del año anterior. En materia de valores absolutos, los ingresos del IVA neto, o sea, la suma de todos los IVAs, menos las devoluciones, alcanzaron 6.794,3 millones de pesos. Impuesto a las ganancias se incrementó un 12,7% y la cifra alcanzó 4.177,5 millones de pesos. El impuesto a las cuentas corrientes alcanzó la cifra de 1.706,9 millones de pesos y fue un 13,4% superior. Y las contribuciones alcanzaron 3.149 con la cifra que yo les decía de un 55,3% superior. En materia, el punto que más seguro va a generar mayores preguntas de ustedes, dado que el mercado interno ha sostenido la recaudación, ha sido el tema de comercio exterior. Así que el análisis que hemos hecho hasta ahora es, hemos tenido principalmente una caída en volúmenes. El trigo, la exportación de trigo en toneladas, estamos hablando, fue negativa de un 10,7% respecto al mismo mes del año anterior. El maíz, una cifra similar, 10,7%. La soja en grano, un 70% menos. El aceite, un 60,4% menos. Pellets, 48,5% menos. Y petróleo, un 56,2% menos de barriles. En materia de precios de exportación, la situación es que el trigo registra una caída, de respecto siempre, estamos hablando del mismo mes del año anterior, de un 18,6%. En cambio, el maíz registra un incremento del 33,4%, la soja un incremento de un 10%, el aceite un incremento de un 2,2%, los pellets un incremento de un 20,5%, el petróleo, por su parte, cae un 35,7% en precios. En materia de recaudación anual, seguimos, el crecimiento para el periodo de enero-noviembre es de un 36,4%. Es decir, con esto lo que estamos mostrando es que la recaudación sigue creciendo. A la fecha estamos en un 17% arriba de los términos proyectados en el presupuesto. Básicamente, a ver si hay alguna otra información que sea relevante y si no pasamos a las preguntas. No, creo que ya le hemos dado toda la información básica. Así que, como de costumbre, algunas preguntas. Sí. Mostrando el 17,5% global de incremento. El 17,5% global de incremento. Si uno le quita el efecto inflacionario, que supongamos que sea una inflación acotada en función del INDEC alrededor de 8% anual, si uno le quita el efecto inflacionario, la recaudación de noviembre, la performance ha sido, la verdad, bastante preocupante, ¿no? En realidad, yo quiero recalcar lo que dije. En materia de lo que son los impuestos vinculados al mercado interno, o sea, el mercado interno básicamente representado por el IVA al consumo, el IVA DGI
y las contribuciones de seguridad social, que es salario, el comportamiento está muy bien, está dentro de lo esperado, porque tenemos, es un mes que tuvimos un día hábil menos, en algunos casos 2 días hábiles menos en materia de IVA, en materia de aduanas, y vemos que tenemos el crecimiento. En materia de contribuciones, que es un dato claro de salario, tuvimos un crecimiento del 59,8%. 55, ¿sí? Lo medimos distinto, porque nosotros hacemos contribuciones propias. 55,3%. El IVA DGI creció un 24,5%. Así que esos datos, medidos contra cualquier índice de inflación que estemos tomando, nos están dando que la recaudación sigue creciendo en términos reales. Ahora, sí, lo que tuvimos es una incidencia negativa para lo que venía sucediendo en los meses anteriores del comercio exterior. Fíjense que la caída que les comenté de los volúmenes de exportación en materia tanto de grano como de petróleo son francamente más que relevantes. Sí, quería preguntarle si con esta situación de la caída del comercio exterior, aún así se va a poder cumplir con la pauta fijada para este año, y también qué va a pasar el año que viene, si piensan que solo con el mercado interno va a ser posible cumplir con las metas previstas. Bueno, en materia de pauta para este año, nosotros ya estamos un 17% arriba de la pauta proyectada, de modo tal que no tenemos ninguna cuestión ni ninguna probabilidad de no cumplir con la pauta presupuestaria. En materia de exportaciones todavía es muy temprano, porque la verdad que ahora lo que tenemos son datos de cantidades y precios. Falta analizar qué es lo que nos pasó. Básicamente lo que estamos pensando no es que no exista existencia para exportar, sino que hay o bien por el lado de la oferta que no se está vendiendo, o bien por el lado de la demanda de alguna retracción. La verdad que todavía no lo conocemos bien. Creemos, por algún dato que tenemos de existencia de granos, es que hay una falta de oferta. Sí. Exacto. Por eso les digo que es muy temprano todavía para analizarlo. Yo lo que les doy ahora son los datos gruesos y vamos a quedar a analizar un poco más con detalle. Lo que sí, sigo insistiendo, tenemos un caso claro en donde la recaudación vinculada a lo que es actividad interna se ha mantenido en los niveles esperados y el comercio exterior ha incidido en forma negativa. Pero ¿cómo se llama? En el mercado interno también, si uno agarra el impuesto al cheque, aumentó poco. Aumentó 13%. Sí, tenemos está que ver el efecto de los días hábiles. El efecto de los días parece poco decir un día o 2 días menos, pero por ahí es un efecto importante. Así como a veces nosotros señalamos que tuvimos algún día más de recaudación, el efecto de un día menos es importante. Lo que hacemos por eso, nosotros seguimos, como les dije, seguimos con la misma línea de información para no cortar la serie. Pero por eso no hacemos proyecciones de qué hubiera pasado si ese día más hubiera estado. Sí, Claudio, no, está bien. Con respecto a las retenciones, uno lo que ve una caída del derecho de exportación, una caída prácticamente del 0,1%. Sí. Y uno venía viendo meses anteriores aumentos casi del 110, 90%, que mucho tenía que ver con la diferencia de alícuotas del año anterior con respecto a los cambios, ¿no? En esta tendencia, digo, ¿ustedes qué prevén en adelante? Digamos, porque está bien, hay una caída de precio, hay una caída también del tema de las exportaciones, pero ¿creen que este puede ser el mejor, digamos, de lo que viene o que se va a complicar más? No, primero, recuerden que nosotros, por un fenómeno por un fenómeno formal de cómo se presentaron las declaraciones juradas y qué alícuota estamos aplicando, yo creo que la alícuota promedio que hemos percibido en materia de retenciones está cercana al 29. O sea, la realidad es que promedio, estamos hablando, no hemos cobrado en forma completa el 35 que se fijó. ¿Qué es lo que estamos viendo? Primero, no vemos, medido contra el mismo mes del año anterior, estamos hablando contra noviembre del 2007, en los principales productos de exportación vinculados al agro no vemos caída de precios. Porque los precios sobre los cuales se cobran las retenciones, que son los precios oficiales, como les reitero, la soja en grano está un 10% arriba, el aceite está un 2,2% arriba, un 20,5% arriba, y el maíz un 33,4% arriba. Lo que tenemos es una caída enorme en materia de volumen.
Eso es caída de cantidades. Caída de cantidades. ¿Qué es lo que entendemos? Que entendemos que este es un fenómeno absolutamente transitorio. O sea, la realidad es que estamos en un fenómeno absolutamente transitorio porque el grano existe, ha sido cosechado, con lo cual entendemos que en algún momento se va a exportar. Con lo cual no es un tema realmente, es un tema que impacta financieramente, pero no lo vemos como un problema en términos económicos. La caída del petróleo sí es una caída de precios, pero eso es un dato, digamos, no es un dato nuevo que le estoy dando, que la variación del precio del petróleo ha sido enorme. Respecto a las importaciones, no lo hemos analizado. O sea, la realidad de importaciones se ha nacionalizado menos de lo que teníamos esperado. Sí, bueno, a ver. No, está dentro de las pautas que nosotros estábamos previendo. La verdad que no, en los dos impuestos básicos que están relacionados al mercado interno, que son el IVA de DGI, vieron que ustedes tienen la planilla, lo tienen abierto, y salarios, que son dos fuertes elementos del mercado interno, estamos dentro de las pautas proyectadas.